en muchas zonas del Brasil viven en ambientes tropicales, donde esta patología es muy, muy frecuente. Y hoy van a conocer que también hay países que tienen esto. Así como aprendimos en las otras clases sobre la enfermedad de Hansen o lepra, ahora nos toca hablar de esta enfermedad parasitaria que es la leishmaniasis, que en muchos países aún sigue siendo un problema de salud pública. ¿Qué podemos decir de la leishmaniasis? Esta es una enfermedad transmitida por vectores a humanos, por eso decimos que pertenecen al grupo de enfermedades zoonóticas de distribución mundial, transmitidas por aproximadamente 30 especies de flebótomos infectados por protozoos intracelulares del género Leishmania, ¿ya? Ahora, ¿qué necesitamos saber de esta patología? Ella afecta muchos sectores donde el nivel socioeconómico es bajo. A veces lo relacionamos con malnutrición, porque aquí participa también el sistema inmunológico. Hablamos de desplazamientos de poblaciones, malas condiciones de vivienda, debilidad del sistema inmunitario. Fíjense en las imágenes. Pues si bien nosotros tenemos nuestra casita, nuestro techito bien bonito, hay zonas donde la calidad de vida es terrible, ¿no? No hay estos recursos. Y también tenemos en cuenta los cambios ambientales que estamos sufriendo, ¿no? Como la deforestación, la construcción de presas, las personas que trabajan en camino. Fíjense en esta imagen de aquí. Me imagino que la vista debe ser muy bonita, pero sin embargo, esta casa está en plena selva. Entonces también nosotros, al irnos, queremos cada vez buscar más naturaleza, nos estamos exponiendo porque estamos entrando en territorio donde hay mosquitos, nos estamos exponiendo a este tipo de enfermedades, ¿ya? Entonces es importante que conozcamos de la leishmaniasis. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se producen entre 700.000 a 1 millón de nuevos casos, de los cuales 20.000 a 30.000 podrían terminar en defunciones. Entonces es importante hablar de esta patología. La leishmaniasis, habíamos dicho, es una enfermedad crónica que puede manifestarse solo en la piel, en otras ocasiones afecta a las mucosas, otras ocasiones de manera interna afectando las vísceras, ¿ya? Es producida por diferentes especies de estos organismos intracelulares del género Leishmania, que ellos lo transmiten, los más frecuentes son los vectores Lubsomia y Flebotomus. Las manifestaciones clínicas pues van a depender, igual como vimos en la tuberculosis cutánea, igual como vimos en la lepra, de el estado inmunológico del huésped, ¿ya? Y por supuesto de la especie que haya sido parasitada. Entonces, normalmente tenemos al género Leishmania, que a su vez incluye dos subgéneros, la Leishmania y la Viania, que ellos se diferencian solamente por el sector donde ellos se multiplican, que son dentro del tracto digestivo del vector, ¿ya? Ahora, aquí les he colocado en esta diapositiva los agentes más frecuentes que tenemos. El Leishmania brasiliensis, amazonensis, Lainsoni y Chagassi. El vector son flebótomos, uno de los más importantes es el Lubsomia longipalpis, y entre ellos es el principal, ya aunque les he puesto estas otras opciones. ¿Cuáles son los reservorios? Los roedores, marsupiales selváticos, los perros, hay zonas donde los perros son el foco principal de transmisión, o algunos caballos también, ¿ya? Aquí, en esta diapositiva, les muestro un poquitito el cuadro clínico, ¿ya? Ahora, aquí vamos a tener el ciclo que puede aparecer, perdón, no es el cuadro clínico, el ciclo de vida que puede aparecer en el mosquito, y también un ciclo que puede aparecer en los mamíferos, ya sea en el humano, en los animales. Entonces, yo voy a comenzar por este sector de aquí, ¿ya? Porque este parásito tiene la capacidad de cambiar su forma celular. Por ejemplo, cuando se produce una picadura de un mosquito infectado, a nuestro torrente sanguíneo ingresan promastigotes metacíclicos, que son estos organismos que tienen esa colita, flagelados. Ellos rápidamente van a buscar a algo para colonizar, y lo que invaden son a nuestras células que salen a defendernos, que son los macrófagos. Estos macrófagos, pues ellos comienzan, cuando ingresan estos promastigotes, pierden su colita, para que ustedes lo puedan comprender, y se convierten en amastigotes, ya que son organismos
no flagelados. Ellos comienzan a reproducirse, porque esa es su función, reproducirse, reproducirse, hasta que hacen explotar prácticamente los macrófagos para luego ir a contaminar a otro macrófago, ¿ya? Estos amastigotes van trasladándose de un macrófago a otro, bajando también nuestro sistema inmunitario. Ellos, luego, cuando un mosquito sano pica a un mamífero, ya sea un perro, o a un caballo que esté infectado, o a un humano, estos amastigotes se liberan en el intestino del mosquito y vuelven a sufrir un cambio, se convierten nuevamente en organismos flagelados que son los promastigotes procíclicos. Ellos van sufriendo algunas mitosis, fíjense en la imagen, cómo ellos se van dividiendo y se convierten en promastigotes metacíclicos, para luego ser organismos que se van hacia la válvula faríngea esperando nuevamente introducir en un torrente sanguíneo de un nuevo mamífero. O sea, ya están listos para que cuando el mosquito pique, ellos salgan a través de la válvula faríngea en la picadura. ¿Ya? Entonces ven que es interesante cómo él puede ir cambiando su forma de un organismo flagelado a otro no flagelado. ¿Ya? Ahora, si hablamos de las variedades clínicas, tenemos que tener en cuenta que la leishmaniasis se divide en dos grupos principales, las leishmaniasis tegumentarias y las leishmaniasis viscerales. Dentro de las leishmaniasis tegumentarias, yo quiero hablarles cómo es que vamos a tener las variedades clínicas de esta leishmaniasis tegumentaria. Pues una vez se produce la picadura del mosquito, puede haber un periodo de incubación de 1 a 4 semanas. Cuando nos pica un mosquito, ¿qué lesión nosotros tenemos evidente? Siempre pillamos, no, te picó un mosquito. ¿Por qué? Porque evidenciamos una pápula eritematosa o a veces se convierte en un nódulo, de acuerdo a cada persona, la reacción que tiene. Entonces, esta pápula puede evolucionar a ser algo más complejo, ya convertirse en una pápula vesiculosa. Ya ustedes ya saben los términos de las lesiones elementales, en una vesícula, en una pústula, puede hacer una costra y luego ulcerarse. Esa es la etapa que ella va a pasar, ¿ya? Eso ahí formaría la leishmaniasis cutánea. Pero también ellos pueden quedarse como ocultos en el torrente sanguíneo y recién a partir de 1 a 2 años atacar lo que son las mucosas, y ahí tendríamos la leishmaniasis mucocutánea, ¿ya? Entonces, mejor veamos las imágenes ya por separado. La leishmaniasis cutánea podemos decir que es una de las formas más frecuentes de leishmaniasis. Esta es la que vemos más seguido, ¿ya? La picadura puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y se caracteriza por qué, fíjense aquí, la picadura, una pápula eritematosa que posteriormente se convierte en un nódulo que luego se va ulcerando al centro y que dependiendo del estado inmunológico de la persona puede producirse una cicatrización o puede seguir evolucionando, puede seguir creciendo, ¿ya? Este tipo de leishmaniasis, el 95% de los casos se encuentran en América, en la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. Fíjense, se calcula que cada año se produce en el mundo entre 0.6 millones a 1 millón de casos nuevos. Son bastantes. Entonces, y esta es una patología que le gusta a las zonas tropicales. Lo que es Bolivia, Brasil, hay bastantes casos de este tipo de leishmaniasis. Clínicamente, pues dependiendo de cuánto ha tardado mi paciente en consultar, yo puedo ver distintos estadios de esta manifestación cutánea. Aquí ustedes están viendo ya un nódulo que está comenzando a ulcerarse y aquí ya está nuestra lesión característica. Si en el examen yo les preguntara cuál es la lesión elemental de la leishmaniasis cutánea, pues vendría a ser una úlcera, porque esto es lo que ya me ayuda a hacer el diagnóstico muy claro. Una úlcera de características redondas, ovaladas, que tiene un borde, fíjense en este paciente, un borde infiltrado, ¿ya? Normalmente no tienden a ser dolorosas. Cuando hay mucho dolor puede ser porque esté sobreinfectada y eso nos ayuda a distinguirlo de procesos bacterianos, porque cuando hay una enfermedad que hay que tenerla mucho como diagnóstico diferencial, un proceso bacteriano que ustedes ya conocen que se llama ectima y que algunos buscaron como caso clínico también, ¿ya? El ectima, fíjense, y ustedes se recuerdan, dan úlceras que también son
como en saca bocado, muy redondita, pero en la leishmaniasis va esa úlcera haciéndose de manera lenta. Ya puede tardar 1 mes, 2 meses en hacerse esa lesión. En cambio, en un proceso bacteriano, en el transcurso de 48, 72 horas, ya yo tengo una lesión que es bastante dolorosa o pruriginosa, y eso me ayuda a distinguir de un proceso parasitario, leishmaniasis, a si es una úlcera bacteriana, ¿ya? Entonces, son datos que es bueno tenerlos en cuenta, porque cuando nos llega el paciente a la consulta, todo va a ser una úlcera. Entonces, si yo interrogo bien, voy a preguntar antecedentes, ¿dónde vive este paciente? ¿Estuvo en zonas rurales? ¿Cuánto tiempo tiene esta úlcera? ¿Ya tomó algún antibiótico? Porque yo les voy a decir, la mayoría de los pacientes que llegan al consultorio ya vienen haciendo 1 o 2 esquemas con antibiótico, obviamente sin mejoría, porque esto no va a retroceder con antibiótico. Otra cosa que nos ayuda a diferenciar que las úlceras en la leishmaniasis son úlceras de fondo granulomatoso totalmente limpio, a diferencia de un proceso bacteriano que rápidamente va a ser costras mielicérica o secreción purulenta, ¿ya? O sea, la evolución es más tórpida, es más rápida. Lo ideal es que siempre el paciente llegue con lesiones pequeñas, pero vean que hay casos donde muchas veces la gente todavía insiste con tratamientos locales y pueden llegar úlceras de gran tamaño, o en zonas endémicas donde no solamente tienen una sola lesión, sino, como pueden ver en estos casos, tienen múltiples picaduras por estos insectos enfermos, ¿ya? Entonces, esa es la leishmaniasis cutánea. Recuerden, la úlcera típica de la leishmaniasis cutánea. También podemos tener otra variedad, que es la leishmaniasis mucocutánea. Como su nombre está diciendo, está afectando más las mucosas, ¿ya? Las lesiones no aparecen tan rápido como en la cutánea, pueden tardar entre 1 a 2 años y se caracterizan por una destrucción, ya sea parcial o completa, de las membranas mucosas, la zona de predilección, nariz, boca o garganta, ¿ya? Y antes que cambie la diapositiva, vean que el 90% de estos casos se producen en Brasil, en Bolivia, Etiopía y Perú, como que son las zonas más endémicas. Esta es una fase típica de los pacientes con leishmaniasis mucocutánea. Entonces aquí yo tengo una nariz que se llama nariz de tapir, o también le conocen como anta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una nariz bastante inflamada, bastante ancha. Miren aquí cómo al no haber, o al haber destrucción, perdón, del tabique, pues la nariz pierde su forma y se hace ancha. O ya en casos muy avanzados, ya yo voy a tener destrucción de la mucosa, de la cavidad. Seguramente si levantamos aquí un poquito, la nariz va a estar totalmente desprendida, está toda esa zona carcomida, por así decirlo, de este paciente, ¿ya? Miren este paciente de frente y lateral, cómo está tratando de mostrar que la nariz se aplana porque el tabique, el cartílago, se ha destruido totalmente por este proceso. Es frecuente encontrar también ya inflamación de los labios superiores, inferiores, pues de un paciente a otro va a variar la infiltración o el daño que pueda tener, ¿no? Entonces, esa es, no se olvide nunca, la nariz de tapir o anta y el daño que hay de las mucosas. Otra variedad de leishmaniasis es esta, que se llama leishmaniasis visceral, también conocida como Salazar. Esta sí es una leishmaniasis mucho más fuerte, más propia de zonas endémicas como el subcontinente indio y África Oriental, aunque sé que hay algunos sectores de Brasil que son muy endémicos para la leishmaniasis visceral, ¿ya? Si hay alguno que haya tenido oportunidad de trabajar en algún programa de leishmaniasis y que tenga una experiencia, nos las puede comentar en la clase, por supuesto, pero yo sé que hay algunas zonas endémicas en el Brasil contra esta patología. Y esta es una de las reacciones más fuertes que puede haber de leishmaniasis. Fíjense, el 95% de los casos es mortal si no recibe ningún tratamiento. Aquí hay sobre todo un compromiso sistémico, el paciente se caracteriza por tener fiebre, hay pérdida de peso, una gran hepatoesplenomegalia que se acompaña de anemia y puede llevar al fallecimiento del paciente, ¿ya? Entonces, esta leishmaniasis sí es mucho más compleja. Muchas veces se dice que los reservorios principales son los perritos.
¿ya? Y por eso es que, bueno, lamentablemente cuando hay infección en los perritos de leishmaniasis son sacrificados, no hay opción de tratamiento. Esperemos que más adelante se les pueda brindar también opción de tratamiento. Y aquí en esta diapositiva ustedes ven que esta patología no es solamente propia del adulto. Por supuesto, el adulto, el varón, es el que se expone más, tal vez entra al campo a traer, no sé, alimentos, buscar leña, entonces está más expuesto el adulto varón a las picaduras. Pero sí, en zonas endémicas se puede ver niños infectados, ¿no? Y con este gran abdomen por la hepatoesplenomegalia. Fíjense la fase de estos pacientes, el mal estado general con que están, ¿no? Y aquí podemos ver ya un compromiso, ya hablamos ya de imagenología, cómo está tan agrandado el hígado, el vaso, que va a llevar a una falla multiorgánica y a posterior fallecimiento del paciente, ¿ya? Entonces, esa es una leishmaniasis muy fuerte. Y algo que se ha visto últimamente es esta variedad de leishmaniasis que decimos leishmaniasis dérmica post-Calazar, que se dice que es como una secuela que puede aparecer en algunos pacientes que han tenido leishmaniasis visceral. Eso puede, posterior a que ellos ya han hecho su tratamiento, prácticamente que están curados, a los 6 meses o un año puede aparecer un episodio que puede ser máculas, pápulas, nódulos en rostro, brazos, troncos, que son las zonas de predilección, ¿ya? Entonces, como una erupción macular que puede aparecer posterior ya al tratamiento de este tipo de leishmaniasis, ¿ya? Que hay que tenerla en cuenta. Bien, estos son algunos métodos diagnósticos que yo tengo. Si bien yo siempre les digo, la clínica va a ser soberana, una buena anamnesis, un buen interrogatorio me va a ayudar muchísimo. Si el paciente me dice, doctora, tengo esta lesión, mire, ya yo le coloqué alguna crema con antibiótico, no ha mejorado, esta úlcera no me duele, pero no está curando con nada, ya yo le he puesto cualquier cosita casera y no ha mejorado, yo vivo en tal zona, siempre pregunten dónde vive, si estuvo en los alrededores, donde haya árboles, campos, no sé, para que quede como un antecedente epidemiológico, ¿ya? Pero si yo, aparte de la clínica, tengo dudas, yo tengo estas herramientas diagnósticas, como son el frotis, donde yo voy a observar la presencia del parásito al microscopio, o también puedo tener las intradermorreacción de Montenegro-leishmanina. Puedo hacer un cultivo, por supuesto. Las que más utilizamos son estas dos. En cultivos ya necesitamos laboratorios que tengan personal más capacitado para hacer cultivo, o mucho más cuando yo quiero solicitar pruebas serológicas como ELISA, inmunofluorescencia indirecta, o en pacientes que se sospecha leishmaniasis visceral, se pueden hacer biopsias esplénicas o punción lumbar para identificar la presencia del parásito. Aquí hay un algoritmo que me gusta mucho, y esto es lo que yo les había pedido en hacer en algunos otros trabajos, que es bueno hacerse siempre de las patologías, porque eso me ayuda a seguir como ciertas pautas, ciertos protocolos, para que yo no me olvide, ¿ya? Tengo aquí un paciente sospechoso de leishmaniasis. Lo primero que yo voy a hacer es tratar de identificar, ¿es una leishmaniasis cutánea o es una leishmaniasis mucosa? No he puesto la visceral porque no es algo que encontremos frecuente aquí en Bolivia, ¿ya? Si yo sospecho que mi paciente pueda tener una leishmaniasis cutánea, yo puedo hacer un diagnóstico parasitológico o un diagnóstico inmunológico. El diagnóstico parasitológico lo voy a hacer a través del examen parasitario directo, que consiste en hacer un raspado de la lesión, ¿ya? Y puedo hacer un cultivo, pero en el cultivo yo voy a aspirar. Si aún no tengo algo confirmatorio, yo ya puedo solicitar una biopsia de piel o puedo hacer un PCR, ¿ya? Y un diagnóstico inmunológico sería la reacción de Montenegro. Y enseguida vamos a ver. Si yo sospecho que mi paciente tiene una leishmaniasis cutánea, yo puedo hacer un diagnóstico parasitológico, pero acá ya no voy a evidenciar nada en el examen directo, ¿ya? O sea, aquí sí o sí me voy directo a un cultivo donde voy a aspirar. Ya vamos a ver unas imágenes enseguida. O puedo hacer un diagnóstico inmunológico con la intradermorreacción de Montenegro o directamente ya hacer una biopsia de esa zona, ¿ya? Aquí les he colocado para que ustedes tengan idea en qué consiste el examen parasitológico directo. Fíjense, tenemos un paciente con sospecha de una leishmaniasis cutánea, retiramos material
exudativo de la úlcera, se fija a una lámina de portaobjeto, se hace una coloración que se llama Giemsa. Aquí ya tenemos las láminas coloreadas y aquí ya la visualización que yo voy a ver al microscopio. Entonces, en un examen parasitológico directo, yo voy a encontrar la presencia de amastigotes de Leishmania. En un cultivo, ya yo no voy a hacer aquí un examen parasitológico, sino voy a aspirar del borde de alguna lesión. Fíjense, aquí están tomando muestras tanto de lesiones cutáneas como de mucosa. Aspiro y coloco en un medio que se llama agar sangre. ¿Para qué? Para que proliferen los promastigotes y luego ya yo los identifico al microscopio. Entonces recuerden, los promastigotes son la forma flagelada de la leishmaniasis, ¿ya? Esto es cómo hacemos la reacción de Montenegro o intradermorreacción. Aquí ya está, por supuesto, el antígeno que vamos a colocar. Se extrae 0,1 cc de antígeno. La zona de predilección siempre es el antebrazo y se introduce ese antígeno. Siempre es bueno marcar la zona para luego, si tenemos que hacer una medición o la lectura se hace a las 48 horas. ¿Ya? ¿Qué espero en estos pacientes para decir que es una reacción positiva? Una pápula, una roncha, un abón, que sea más de 5 milímetros para decir que es positivo, ¿ya? Ahora, si hablamos de las alternativas terapéuticas, tenemos que recordar que en la leishmaniasis tenemos una ficha epidemiológica que se debe llenar para que el paciente pueda recibir tratamiento gratuito. Lo mismo que hacemos en tuberculosis, lo mismo que hacemos en los pacientes con enfermedad de Hansen o lepra, el tratamiento lo da la Organización Mundial de la Salud y es de manera gratuita. Por supuesto, solo la primera y segunda línea. De primera línea, y cuidado que esto sea pregunta de examen, tenemos a los antimoniales pentavalentes. De segunda línea, la anfotericina B y de tercera línea, la miltefosina. La miltefosina no la da la Organización Mundial de la Salud, es el único medicamento que viene en cápsulas, es un poquito costoso, pero sí nosotros tenemos que ver en qué paciente podemos administrar primera, segunda o tercera línea, ya que enseguida recordemos un poquitito. Los antimoniales pentavalentes, recuerden, son el tratamiento de primera línea en la leishmaniasis. ¿Cuáles son ellos? El glucantime y el pentostat. El glucantime. Ya. El glucantime, si hablamos un poco del medicamento, es el antimoniato N de metilglucamina. Se absorbe por vía endovenosa o intramuscular y se elimina por la orina. Vienen en ampollas de 5 ml y lo que yo tengo que calcular es la dosis en los pacientes, dependiendo si es una variedad cutánea o es una variedad mucosa. Fíjense que en la variedad cutánea se hace un cálculo de 20 miligramos por kilo día durante 20 días y yo lo puedo administrar de manera intramuscular o endovenosa. Y si es una variedad cutánea, yo aumento un poquito mi dosis a 30 miligramos por kilo día, ¿ya? Algo que yo quiero que tengan en cuenta son la cantidad de efectos colaterales que tienen estos medicamentos. Si bien son de primera línea, pero fíjense, pueden haber manifestaciones tanto locales como generales, febrículas, náuseas, astenia, anorexia, mialgia, bradicardia, y sobre todo presenta grandes alteraciones en el electrocardiograma, ¿ya? Y el otro, que es el pentostan, es tibogluconato de sodio, también se absorbe por vía endovenosa y se elimina por la orina. Vienen estos frascos de 30 ml. Aquí yo hago una dosis de manera general, tanto para cutánea como para mucosa, de 20 miligramos por kilo día, ¿ya? Aproximadamente durante 20 días. Igual tiene efectos colaterales muy similares al glucantime. Entonces, si es un paciente que tiene alguna alteración cardiológica, pues así esté de primera línea, no va a ser el tratamiento adecuado. Entonces yo para eso tengo también esta otra opción, como es la anfotericina B. La anfotericina B es un medicamento que lo hemos utilizado tanto en micosis profundas, como lo hemos utilizado también en algunos procesos bacterianos, ¿ya? Él se absorbe por vía endovenosa, ya se nos va acabando el tiempo, tenemos 10 minutitos, y se elimina por la orina, ¿ya? Vienen en frasco o ampollas de 50 miligramos, hay que tratar de diluir este medicamento en una solución glucosada y se va pasando a 30 gotas por minuto.
Si vemos, también tiene efectos colaterales como náusea, fiebre, vértigo, sudoración, escalofrío, pero son menos que los antimoniales pentavalentes, ¿ya? Entonces, por eso yo debo seleccionar a qué paciente le voy a dar un antimonial pentavalente o a qué paciente le voy a dar una anfotericina B, o tenemos esta tercera opción que es la miltefosina, que ya hay muchos artículos que ha dado muy buenos resultados, ¿ya? Este es el único medicamento para la leishmaniasis que viene en comprimidos o cápsulas de 50 miligramos, ¿ya? Se hace un cálculo de 2.5 miligramos por kilo día y se da durante 28 días al paciente. Estos medicamentos no los encuentro así nomás en la farmacia. Normalmente hay algunos doctores que se dedican más a la parte, como por ejemplo en el Hospital Dermatológico de Jorochito, que es donde nosotros derivamos a los pacientes con leishmaniasis, pues hay algunos doctores que traen de otros países y ahí tienen la opción para vender. Si ustedes me dicen cuánto cuesta, puede llegar a costar estos 28 días de tratamiento entre 500 a 700 bolivianos o un poquito más. Ya es más o menos para que ustedes tengan idea. Entonces también si es un paciente de escasos recursos, pues no va a tener esta opción, ¿no? Si bien tiene menos efectos colaterales que las otras opciones, hay que tenerlo en cuenta. A veces inclusive necesitamos adicionar a estas opciones nuevas alternativas terapéuticas, como crioterapia, como terapia fotodinámica. En algunos países trabajan con inmunoterapia, estimulando al organismo como para que él solo trate de mejorar el sistema inmunológico y eliminar a este parásito del torrente sanguíneo. Ya hay algunos casos reportados de algunos láser, pero por supuesto yo les voy a decir, estas opciones casi siempre van a ir complementarias a una leishmaniasis cutánea. Si es una leishmaniasis mucosa, es mejor que vayan con los antimoniales pentavalentes. Por decir, yo tengo un niño, ustedes han visto que los niños se pueden contagiar también de esta patología. Si tengo un niño con una leishmaniasis cutánea o una embarazada en todo caso, donde no va a poder recibir un tratamiento sistémico, yo puedo utilizar alguna opción como esta, como la crioterapia, ¿no? El congelamiento de la lesión con nitrógeno líquido ha dado muy buenos resultados. En otras opciones se inyecta también el glucantime de manera local, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor tratamiento siempre va a ser las terapias combinadas. Pero cuando es una leishmaniasis mucocutánea, como ustedes han visto, hay mucha destrucción de tejido, es mucho más agresiva, entonces conviene hacer, aunque tengan muchos efectos adversos, los otros medicamentos de primera y segunda línea, ¿ya? Entonces, ahí les dejo. Siempre que hablamos de picaduras de mosquitos, es bueno hablar de la prevención. Aquí ven en esta imagen, ¿no? Siempre en las zonas rurales no faltan los perritos y también ellos se exponen a las picaduras de estos insectos infectados, ¿ya? Siempre es bueno dar charlas, ustedes que muy pronto van a estar también haciendo su rural, les va a tocar en zonas donde tengan que dar charlas educativas para que los pacientes, la gente de las zonas rurales reconozca la lesión y llegue en estadios pequeñitos, ¿no? No que en estados muy avanzados o mucho más con destrucción de tejido, ¿ya? La fumigación se recomienda en muchas zonas, evitar siempre, lo mismo para el dengue, lo mismo para el chikungunya, zika, no tener este tipo de materiales donde ellos puedan, porque siempre son como de agua limpia, ellos puedan ahí proliferar las larvas de estos mosquitos, y si nosotros vamos a salir a una zona rural, también tener la precaución de utilizar repelente, dormir con mosquiteros o utilizar prendas, siempre la vestimenta, manga larga, me va a ayudar a que no me piquen tanto estos mosquitos, ¿ya? Entonces, este es un tema cortito, pero es muy importante porque ustedes han visto que hay algunas variedades de leishmaniasis que pueden producir un daño así, ¿ya?